Comenzamos a hablar esta semana sobre 3 histórias e um destino. Comenzamos a hablar sobre intervenção divina. Quando Deus entra em nossa história, quando Deus interviene em la história, em la situação que estamos viviendo. Ayer hablamos de la história, vamos continuar em ellas, la história de la hija de Jairo, que murió, la história del hijo de la viuda de Naín, que murió, e a história de Lázaro, que também havia muerto. Ou seja, 3 histórias, pero um destino. O Senhor vai entrar em estas histórias. E lo que hemos aprendido ayer es que cuando Dios entra en la historia, Él cambia el rumbo de la historia, Él cambia el sentido de la historia. Las cosas ya no van a ser como se esperaba que fueran. Él cambia el trayecto de la historia completamente. Aquellas historias que estaban sentenciadas van a tener un final completamente inesperado. Murió, hay que resignarse, hay que hacer duelo, hay que enterrar, hay que dejar ahí y hay que seguir la vida. No, esta no va a ser la historia. Este no será el final de la historia porque el Señor entró en el asunto. Lo que Dios nos está diciendo es que esta semana hay una intervención divina en tu historia y las cosas van a tomar otro sentido, otro curso, outro caminho, porque Deus está entrando em la história. E não importa se tal como a hija de Jairo é um assunto que está dentro de casa, há problemas, pero la gente não sabe. Bueno, Deus entra em tu história. Não importa se é algo que já está acontecendo, já é notório para todos e é o mesmo problema de antes, a mesma dificuldade de antes. Bueno, ele está entrando na história e isto vai cambiar. E não importa se tal como Jairo é algo que usted ya sepultó, ya le puso una piedra encima. ¿Sabe qué? Esto ya fue. I'm sorry. Bueno, resignación, pasó. No. Dios viene para abrir esta sepultura. Dios viene para levantar sueños, levantar proyectos. Dígales que estoy entrando en la historia de ellos. Cuando Dios entra en nuestra historia, lo que aprendimos es que el tiempo no es un problema. El tiempo ya no es un problema. Nosotros tenemos la medida de tiempo en nuestras vidas. Para nosotros hay un tiempo que es muy temprano, que todavía no es el tiempo. Para nosotros hay aquel momento que decimos, ahora es la hora, ahora es el tiempo, ahora es el momento. Y para nosotros también hay una medida de tiempo cuando decimos, bueno, ya es tarde. Ya no se puede hacer nada. Dios no está limitado como nosotros por estas medidas. Por esto aprendimos ayer que nuestro Dios, Él opera en tiempo y Él opera fuera de tiempo. Dios opera en tiempo y Él opera fuera de tiempo. Esto es algo poderosísimo. Acuérdate de Sara, cuando ella fue madre, fuera de tiempo en nuestra medida. En nuestra medida, ella fue madre fuera de tiempo, porque Dios opera en tiempo y Dios opera fuera de tiempo. Es que no es tiempo de pesca, es que no es tiempo de crecimiento. Bueno, cuando Dios entra en la historia, el tiempo no es un problema. Te sientes a tiempo, te sientes adelantado, te sientes fuera de tiempo, las cosas van a suceder no porque tú estás en la medida correcta, en el cronómetro correcto, van a suceder porque Dios entró en tu historia. Y aprendimos que no habrá entierro. No vas a enterrar tu salud, no vas a enterrar tu sueño, no vas a enterrar este proyecto, no vas a enterrar el éxito de esta relación. No habrá entierro. Dios entró en tu historia. Ahora lo que vamos a ver en el día de hoy es qué es lo que destravó la provisión en cada historia. ¿Cómo es que se destraba la provisión en cada historia? Comencemos con la hija de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 41, que dice lo siguiente:
Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Ponme el 41 de nuevo. Y vamos a ver cómo se destraba aquí la provisión. Y tomando la mano de la niña, le dijo, a ti te digo, niña, levántate. Tomando la mano, le dijo. ¿Cómo se destraba aquí la provisión? El Señor Jesús toca a la niña. La primera cosa que yo aprendo aquí cuando hablamos de destrabar la provisión es que muchas veces hay un toque del Señor en nosotros. Y debemos reconocer este toque del Señor y seguir la dirección que aquel toque divino nos está dando. Porque detrás de un toque de Dios se destraba la provisión en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces somos tocados por Dios para hacer algo, para interceder, para hablar, para actuar de una determinada forma? Es un toque divino. Jesús le tomó la mano. Hay un toque divino. Detrás de un toque divino se destraba la provisión. Allí está la llave que va a hacer cambiar nuestra historia, el curso de nuestra historia. ¿Y cómo yo puedo identificar un toque divino en mi vida? ¿Cómo yo puedo saber que este es un toque de Dios y no algo de mi emoción? ¿Cómo yo puedo saber que Dios me está tocando y que no es algo de mi cabeza o algo que siento porque todos están hablando, porque alguien está hablando? El toque divino, usted lo puede identificar porque él va acompañado de una palabra. Jesús le tomó la mano y le dijo. El toque divino de Dios, él es respaldado por una palabra. Cuando Dios toca, él siempre da una palabra. Incluso la forma de tocar a veces es a través de la misma palabra. Oye, usted comienza a escuchar el mensaje y usted recibe un toque divino a través de aquel mensaje. Y algo que hay que hacer, algo que hay que ajustar, algo que hay que cambiar, algo que hay que soltar. Yo no sé, pero hay un toque divino. Y yo sé que es un toque divino, un toque de mi Señor, porque es un toque que viene respaldado y acompañado por una palabra. Detrás de este toque, detrás de esta palabra, está en el cambio en la historia que usted está viviendo. Porque después de esto, la niña se levantó. La gente quedó asombrada. Porque, bueno, no puede ser algo tan grande que se desarrolla, que ocurra a través de algo tan pequeño. Mira, cuidado, porque a veces nosotros podemos considerar algunas cosas muy pequeñas y como que ellas no representan el estorbo de nuestro milagro, de nuestra victoria. El toque de Dios puede ser muy pequeño. Algo que usted dice, bueno, que eso tampoco es que esto sea gran cosa, ¿no? Yo sé que no es así, pero tampoco es que por tener este desarreglo emocional con aquel conocido, es que esto me está reteniendo la gran provisión. Cuidado. Si Dios toca, aunque te parezca muy pequeño o no tan relevante, aquello que Dios te está tocando, entiéndame, detrás de este toque divino, que es respaldado por una palabra, sentir sin tener una palabra, ahí es cosa del hombre, ahí es cosa nuestra, de nuestra emoción, de nuestra mente, pero aquel sentir que está acompañado de una palabra es un toque divino y es Dios habilitándote a vivir un cambio en tu historia. Siento de decirle a alguien, este toque divino respaldado por una palabra es la llave que va a cambiar la ruta de lo que usted está viviendo en este momento.
¿Qué es lo que Dios te ha estado tocando? Respaldado por una palabra. Hay favor y poder de Dios allí. Pero el caso del hijo de la viuda de Naín fue distinto. Vamos a ver qué pasó allá, cómo se destravó la bendición del hijo de la viuda de Naín. Dice Lucas 7:14, y acercándose, tocó el féretro, el ataúd, ¿verdad? Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. En este caso aquí, el hijo de la viuda de Naín, Jesús no lo tocó a él, porque él ya estaba dentro de un ataúd, siendo llevado por algunos que cargaban el ataúd. Lo que Jesús va a hacer es tocar aquello que lo retiene. Jesús va a detener a aquellos que lo están llevando y Jesús después le va a hablar a él. Esto me parece interesante, porque aquí él está dentro de un ataúd. Hay algo que lo retiene, hay algo que lo retiene, que lo atrapa. Y hay alguien que lo está llevando en este sentido, en esta dirección. Jesús toca lo que lo retiene, lo que lo tiene atrapado, y detiene a los que lo están llevando. Aquí yo te voy a hablar que veo guerra espiritual totalmente, porque hay algunos de los nuestros y hay algunas de las cosas nuestras, hablando de personas, hablando de cosas que están atrapadas por algo. Yo voy a llamar este ataúd una cautividad. Una cautividad que tiene aquella persona atrapada. Una cautividad, sea una adicción al alcoholismo, sea una adicción al cigarrillo, sea una adicción a las drogas, sea una adicción a la lujuria, sea una adicción a los casinos, sea alguna cautividad que viene haciendo a la persona perder su identidad y estar en una confusión de pensamiento, de idea. Tiene una cautividad con cosas perversas. O sea, usted no puede tratar de hablarle a esta persona porque ella está atrapada. Ella está atrapada y hay algo que la está llevando a la sepultura espiritual. Entonces aquí, para destrabar esta provisión, y quiero tomar esta parte para hablar específicamente de personas, porque son muchos los pedidos que yo recibo por el hijo, por el cónyuge, por la hermana, por mi papá, por mi mamá, por mi hijo, por mi pareja, 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 por mi hijo, por mi hija, por mi pareja. Son muchos los pedidos que yo estoy recibiendo sobre personas, y a veces queremos que Dios toque esta persona. Él tocó la hija de Jairo, pero él no tocó el hijo de la viuda de Naín, porque el tema es aquello que lo tenía atrapado y es aquello que lo estaba llevando. Y cuando hablamos de tocar aquella cautividad, aquella fuerza maligna, aquello cazador, es con la autoridad de Dios. Deje de hablar a quien tiene libre albedrío y comience a hablar a quien no lo tiene. Y Satanás no tiene libre albedrío. Él está obligado a someterse a una oración hecha en el nombre de Jesús. Llegó el momento de detener, de enfocarme en aquello que lo está llevando. Es muy nervioso. Eso lo está llevando al lugar equivocado. Es muy ansioso. Eso lo está llevando al lugar equivocado. Es muy sensible. Hay personas que tienen una hipersensibilidad. O sea, yo ya estuve cerca de personas que usted está ahí y la persona de repente dice, ¿por qué me estás mirando? Y yo no, pero yo no te estoy mirando. No, sí, me están. Hipersensibilidad. Esto también lleva a la persona a un lugar equivocado. Entonces hay que reprender, hay que entrar a lo que lo está
llevando. Destrabamos la provisión atendiendo al toque que Dios nos da a nosotros, respaldado por una palabra. Pero cuando se trata de una persona que está siendo llevada, que está dentro de algo, ¿me entienden? Me siguen. Cuando yo miro la expresión de las personas, yo me doy cuenta cuánto me están entendiendo, cuando lo están y dicen amén, dicen ok, oh sí. Mira, aquí yo no puedo ver en este momento, pero espero que me estés entendiendo. La primera manera de destrabar provisión cambiando historias es cuando Dios te toca a ti, respaldándolo por una palabra. Cuando se trata de la otra persona, entonces ya se trata de detener aquello que lo está llevando. Y lo que está llevando a esta persona hoy tiene que ser combatido. Hoy combatimos la brujería, hoy combatimos hechicería, macumbería, hoy combatimos la adicción, hoy combatimos la falta de dominio propio, la ansiedad, la angustia, hoy combatimos la hipersensibilidad, hoy combatimos aquello que está llevando a los suyos o te viene llevando a ti mismo al lugar de condenación de la vida. Ok, vamos a ver el caso de Lázaro. Ya vimos cómo destrabamos en la historia de la hija de Jairo, en la historia del hijo de la viuda de Naín, y cómo se destraba aquí en el caso de Lázaro. Dijo Jesús y lo dijo a Marta: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, yede ya, porque es de 4 días. Interesante que es la primera vez que Jesús le habla a la familia del que ha muerto. Jesús no le dijo a los padres de la hija de Jairo que hicieran algo. Jesús no le dijo a la madre del muchacho de Naín que estaba muerto que ella hiciera algo. Pero aquí en el caso de Lázaro hay una participación visible de alguien más en este asunto de restitución. Hay que quitar la piedra. El caso es que yo estoy hablando de algo que ya está sepultado. Algo que ya está sepultado. Y nosotros tenemos estas piedras con las que sepultamos las cosas. Mira, y esto se vuelve una cierta incredulidad. Se vuelve un límite al poder de Dios. Un límite que yo pongo. Mira, yo tengo la piedra de... Ese nunca va a cambiar. Usted ya le puso esta piedra. Ese nunca va a cambiar. O sea que antes de tratar con él, Dios tiene que tratar contigo. Para que tú quites esta piedra. Tú nunca vas a conseguir los papeles. ¿Por qué? Porque yo sé. Porque es así. Las cosas son así. Pusiste una piedra. Pusiste una piedra, un límite a lo que Dios puede hacer. Entonces, antes de que Dios trate con aquella situación, Él tiene que tratar con Marta primero. Y Marta, yo ya te había dicho, pero tú sigues poniendo piedras sobre las cosas. Esa persona no vale nada. Perdón. No es que el enemigo usa personas y que a veces hay personas que bajan la guardia y son usadas por el enemigo. Pero hay mucha gente que ya condena a las personas. Ese no es bueno, este no sirve, este no vale. Con esto no voy a hablar nunca, con este no quiero relacionarme. Tienes que sacar esta piedra de ahí. ¿Qué estás haciendo? Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No, es que, ¿sabe qué? Simplemente me cae gordo. Bueno, en esos términos, yo no sé a quién le voy a caer delgado. Pero eso quiere decir otra cosa. Es que me cae pesado, me cae gordo. ¡Ah! Tienes que quitar esa piedra. Señores, que la vida es dura, es que la gente es difícil, es que tú entiendes que yo ya pasé por eso muchas veces, es que yo ya me decepcioné mucho. Quita la piedra. Yo necesito que remuevas este límite a tu fe. ¿Qué está limitando tu fe? ¿Hasta dónde usted cree? Mira mi pregunta. ¿Hasta dónde usted cree? ¿Usted cree hasta dónde?
¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Cuál es el momento que usted entonces dice, bueno, aquí, allí, no hay más nada que pueda ser hecho? Siempre hay algo que mi Dios puede hacer. En todo, Dios puede todo. Dios puede todo. Se quitó la piedra. Y a veces Marta, yo estoy segura que ella no quitó aquella piedra sola. Ella seguramente recurrió a ayuda. Y hay piedras de nuestras vidas que vamos a necesitar ayuda de nuestros pastores, de nuestros intercesores para removerla. La piedra era una piedra pesada. Marta, como una mujer, bueno, si ella fuera cubana, se la llevó la piedra de una patada. Las mujeres cubanas aquí son fuertes. Uno dice a una hermana aquí cubana de la iglesia, hermana, ese es muy pesado. Ay, chico. Si era cubana, Martita de una patada voló la piedra. Pero yo entiendo que ella necesitó ayuda. Y si usted necesita ayuda para remover algunas piedras, estamos aquí. A lo mejor son traumas, son cosas que quedaron enraizadas y están ahí y te hicieron poner límite. Nunca más voy a emprender, nunca más voy a casarme, es que eso no funciona, yo no nací para eso, eso para mí no es. Quita esta piedra, porque yo estoy entrando en tu historia. Y cuando yo entro en la historia, usted debe entender que a partir de este punto, cuando yo entro en la historia, se acabó. Todo es posible. Mira, y yo quiero que tú entiendas, es así. Perdiste el control. Ya no puedes decir qué pasa y qué no pasa. Cuando Dios entre en la historia, a partir de este momento, absolutamente todo, absolutamente cualquier cosa puede suceder. Dios entró en tu historia, lo que Él me mandó decirte hoy. Este es el recado de hoy. Póngame el siguiente versículo. Yo necesito terminar, pero yo quiero darte el recado de esta noche. Está en Salmos y este será el recado de esta noche. Por favor. Wow, hermanos, Dios está entrando en la historia. Dios está entrando en el asunto. Dios está cambiando este panorama. Dios está cambiando este escenario. Y cosas sobrenaturales son las que vamos a vivir. Póngame la versión que es. Yo pedí la nueva traducción viviente. Salmo capítulo 30, versículos 11 y 12 son los que te voy a leer. Salmos capítulo 30, versículos 11 y 12. ¿Qué pasa cuando Dios entra en tu historia y Él está entrando en tu historia? Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Yo entro en tu historia y te quito la ropa. Déjame el 11. Yo entro en tu historia y te quito la ropa del luto. Te quito el duelo. Estabas haciendo duelo por tus finanzas, duelo por tu trabajo, duelo por tu proyecto, duelo por tu familia. Pero yo estoy entrando en tu historia. Te quito el duelo. Te doy alegre danza. Estoy entrando en tu historia. Te quito hoy la ropa de luto y te visto de alegría. Lo que voy a hacer en tu vida, me lo vas a agradecer para siempre. Porque lo que yo voy a hacer seguirá impactando tu vida hasta el último día. Y cada vez que lo veas, dirás: gracias, Señor, tú has sido bueno para mí. Dios te quita el luto, el duelo. Dios te quita el duelo, el luto, y te viste de favor, te viste de alegría. Te da esta noche alegre danza.